Muy buenas tardes, muchas gracias a aquellos que se quedaron, porque definitivamente la segunda parte es la mejor. Entonces, en representación de todas las conferencistas que siguen ahora, gracias por quedarse. Me gustaría comenzar la presentación señalando algo que viví, una experiencia de vida, hace casi 10 años. En el 2003 estaba trabajando en Nueva York, me recibí como abogado de la barra de abogados de Nueva York, trabajaba con un abogado y me pidió que atendiera una sucursal que tenía en Queens, en un distrito hispano. De pronto llega una persona, más o menos de unos 50 años, colombiano, me dice: doctor Luis Alfredo, quiero que por favor llame a la mamá de mi hija y la convoque para que lleguemos a un acuerdo, una conciliación sobre los alimentos. Uno se pone a pensar, esa es la clase de padres que uno quiere tener en Colombia. Quisiera que esas fueran las situaciones que viera en el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. Yo le pregunté: señor, ¿por qué? Me dijo: vea, Luis Alfredo, yo estuve trabajando en Estados Unidos, llevo tanto tiempo, me gano $40.000 al año, con eso vive cómodamente, él no podría vivir con su esposa y con sus hijos. Y me dijo: Luis Alfredo, desde el año pasado empecé a ir a Colombia, voy a Cali, al Valle del Cauca, y llevo una maleta. Traigo ropa interior femenina. Y el año pasado generé utilidad de $200.000. ¿Qué es lo que le preocupa a él? Contrario a lo que sucede en Colombia, donde solamente se presume que una persona se gana el salario mínimo, este señor, de ir a la corte, tendría que declarar bajo juramento cuáles son sus ingresos. Entonces nos encontrábamos en ese momento, yo acababa de terminar mis estudios, él acababa simplemente en algún momento de su vida de decir que quería dejar de ser empleado a ser exportador. No tenía que ser grande, no era una empresa multinacional, él simplemente se iba con una maleta, llegaba con la maleta a Nueva York, llegaba a Queens y vendía nuevamente esos productos. Estamos hablando de textiles, estamos hablando de ropa interior. Primer caso. Segundo caso, no hace más de 6 meses me contactó una persona del Valle del Cauca nuevamente. Luis Alfredo, lo que pasa es que estamos vendiendo panela en Nueva York. Yo, bueno, ¿y cómo? Resulta que mi hija, que estudió finanzas internacionales en el externado, se fue a estudiar inglés y dio la coincidencia de que conoció a algunas personas que tenían unos almacenes minoristas y les dijo: le propongo que traigamos la panela que hace mi mamá en Cali, en el Valle del Cauca, y la vamos a vender. Entonces esta señora empezó a trabajar para posicionar la panela en los estantes ni siquiera del estado de Nueva York, sino de New Jersey, y están exportando un contenedor de panela al mes. Entonces, todo esto para recordar lo siguiente. De pronto en la primera parte de la conferencia hablábamos de sumas globales. Estábamos hablando de que si era bueno para la economía o era malo para la economía, cuáles eran las circunstancias, cuáles son esos sectores donde nos vamos a beneficiar. Pero lo que quisiera dedicar a esta presentación es: ¿cómo voy yo? Yo soy pequeña y mediana empresa, eventualmente tengo 10, 20 empleados. ¿Qué es lo que yo necesito saber del TLC? Que para salir de esta conferencia pueda irme directamente a esa página de internet que me diga cuáles son los productos que puedo poner en Estados Unidos, cuál es la regulación aplicable, cómo debo hacer para que no me detengan el producto cuando esté en Estados Unidos de América. Entonces, con esa presentación, por eso es que preferí llamar la presentación "Cómo hacer negocios en Estados Unidos de América actuando como local". Voy a llegar a ese punto de por qué actuando como local. Entonces, para empezar, simplemente vamos a señalar cómo nos beneficia el TLC. Pensé que algunos de estos temas ya los iban a mencionar los conferencistas de esta mañana, pero no los mencionaron, entonces voy a volver a hablar sobre ellos. El tema de las compras públicas es muy importante, no lo dejemos pasar. Vamos a hablar cuál es la ley que regula los negocios internacionales, particularmente el contrato de compraventa. No es el Código Civil, no es el Código de Comercio. Por favor, busquen un abogado que ojalá no se haya graduado hace más de 10 años, que es desde que empezamos a estudiar la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías en Colombia. Vamos a mencionar algunas palabras sobre lo que son los 5 terms. Aquellos de ustedes que ya están exportando a cualquier parte del mundo y ya están más familiarizados con el tema. Vamos a señalar simplemente qué es el crédito documentario, para qué se usa. Y de pronto menciono brevemente, porque este es el tema de otro conferencista esta tarde, las ventajas de vender DDP. Simplemente vendiendo desde Colombia un producto que la persona que recibe lo recibe en la puerta de su casa sin saber de dónde llegó, como si lo hubiera comprado en Estados Unidos. Y pasamos a una de las regulaciones más importantes. Ustedes ya saben que tienen un producto en Colombia. Puede ser una manufactura, un producto procesado, una fruta, una verdura.
pero resulta que si es un producto procesado en Colombia y ustedes tienen regulación INVIMA, no por el hecho de tener regulación INVIMA pueden poner esos productos en Estados Unidos de América, por una sencilla razón, y es que así como hay un INVIMA en Colombia, hay otro INVIMA en Estados Unidos que les va a llamar la atención, es mucho más estricto. Lo mismo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es el que regula cuáles son las frutas, cuáles son las verduras, si se puede o no se puede exportar carne, si se puede exportar leche o productos derivados de ellos. Y para terminar, en lo que es la responsabilidad por productos, y es un tema que definitivamente nos tiene que importar, aquellas empresas que por las buenas o por las malas han descubierto que han puesto un producto cuyo diseño es peligroso en Estados Unidos, han tenido que enfrentarse a demandas y llegar a conciliaciones extrajudiciales. Recordemos, uno de los conferencistas esta mañana decía que solamente habían 18 países del mundo que tenían TLC con Estados Unidos. Eso quiere decir que el resto no quiere tener TLC con Estados Unidos. La verdad es que eso es ver las cosas por el lado equivocado. ¿A qué voy? ¿Cuál es la ventaja de tener un TLC con Estados Unidos? Entre otras cosas, los beneficios que ya teníamos anteriormente con el ADEA de que ingresábamos a Estados Unidos sin aranceles. Ustedes se imaginan que Estados Unidos no le pidiera aranceles a los artículos que van desde China o que van desde Brasil. Entonces, definitivamente el hecho de que Colombia tenga un TLC con Estados Unidos precisamente nos pone en una ventaja económica sobre muchos otros países. Quisiera ya China, quisiera tener Brasil un TLC con Estados Unidos para que sus productos, sus manufacturas puedan ingresar a Estados Unidos con cero arancel. Entonces, definitivamente es una ventaja competitiva. Y hay un tema que me gustaría señalarlo desde ahora. No es solamente una ventaja competitiva para nosotros. Ya hay, no sé si recuerdan ustedes y ven noticias, que desde el mismo momento que se ratificó, desde que el presidente Obama firmó el TLC, inmediatamente empresas extranjeras empezaron a ubicarse en Colombia. ¿Por qué? ¿Necesariamente porque quieren vender sus productos en Colombia? No, porque ahora a través del TLC van a ingresar a Estados Unidos de América. Ahora bien, ¿qué importancia, viéndolo por encima, tiene el TLC? Nosotros veníamos de tener durante varias décadas el ADEA. El ADEA es un beneficio unilateral que daba a Estados Unidos de América a determinados países andinos, por su lucha contra el narcotráfico. ¿Qué características tenía el ADEA? Pues que era una decisión unilateral, eso era, si ellos sabían quería, de pronto podía pasar que un presidente se estudiara que tuvo un patrocinio de parte del narcotráfico y en ese momento entonces el país pues no obtuvo la aprobación de la ADEA y eventualmente a este presidente le quitaron la visa a Estados Unidos. ¿Cuál fue la consecuencia? Que eventualmente todos los exportadores, fundamentalmente de flores en ese momento, tuvieron que volver a pagar aranceles a Estados Unidos. Ahorita con el TLC ya no dependemos de la voluntad del presidente de turno y de si se logró o no se logró erradicar tantas y tantas hectáreas en la lucha contra la coca o contra los estupefacientes. Ya esto es un tratado, ya definitivamente no se puede modificar, tendría que ser por la voluntad de las partes. Y dicho esto, entonces ahorita sí tenemos la seguridad de generar toda la infraestructura necesaria para realizar negocios permanentes con Estados Unidos. Entonces, lo que acabo de mencionar anteriormente, hay ventajas frente a otros competidores directos de Colombia en el ámbito internacional. Es una herramienta de la competitividad y de la conquista de mercados. Reduce la burocracia. Hay muchas cosas que nosotros estamos viendo por televisión en estos momentos. Hablan de las leyes Lleras, hablan de leyes de telecomunicaciones, de leyes de TICs. Todas estas leyes no son porque el gobierno sea muy prolífico pasando leyes, sino que son compromisos del TLC. Y al ser compromisos del TLC son compromisos precisamente para reducir la burocracia. Por eso es que hay una ventanilla única de comercio exterior. Tratamos de sacar todos esos intermediarios que anteriormente hacían mucho más costoso, más engorroso y más largo para proceder a hacer exportaciones o importaciones. Hablemos ahora bien, esta presentación la saqué fundamentalmente de un documento realizado por el Banco de la República. Señala, estos son los sectores que regula el TLC: agricultura, industria, servicios, inversión, compras públicas, otros. La verdad, algunos de los conferencistas de esta mañana ya han hablado de estos temas, entonces lo voy a pasar rápidamente. Agricultura, uno pudiera decir, como lo dijo en su momento el Banco de la República, que se garantiza que la agricultura nacional queda como una ganadora neta, encontrando un balance entre las necesidades de exportación y protección razonables de la protección nacional. Eso suena muy bonito. Lo que quiero que hagan después de que salgan de esta conferencia es ingresen en la página del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ingresen en la página del ICA colombiana. ¿Cuántas frutas, cuántas verduras se pueden poner en Estados Unidos de América? No son todas,
son solamente algunas. Y son solamente algunas que eventualmente deben tener un tratamiento cuarentenario e ingresan a Estados Unidos por determinados puertos. Entonces, ojo, ¿de quién depende esto? Depende de los arreglos comerciales, depende de cómo empiecen a interactuar el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el ICA de Colombia para que con más frecuencia, para que se agreguen nuevas frutas y verduras con destino a Estados Unidos. O sea que esto es muy bonito en el papel, pero queda mucho por realizar. Entonces, productos con arancel cero y acceso libre. Los beneficios que traía la DEA, pero ahorita consagrados en el TLC. ¿A quienes favorecen? Principalmente a las flores. Tienen un ágil mecanismo fitosanitario, eso vamos a hablar más adelante. A las frutas, no todas las frutas, solo algunas. Hortalizas en materia de grasas vegetales, cigarrillos, algodón. Logros. Compromiso de agilidad en solicitudes concernientes a medidas sanitarias y fitosanitarias. Si uno analiza el TLC y ve la parte correspondiente a cómo van a interactuar las autoridades en Colombia y en Estados Unidos, solamente dice que se van a poner de acuerdo en cooperar. Yo no creo que sea un saludo a la bandera, pero más o menos, si usted quiere poner un producto en Colombia, tiene que cumplir la regulación de INVIMA. Si usted quiere poner un producto en Estados Unidos, tiene que cumplir la regulación de allá. Punto. Hablemos de la industria. Se obtuvo acceso preferencial permanente a todas las exportaciones del sector, se definieron reglas de juego claras en el comercio de bienes industriales en los dos países, se establecieron condiciones adecuadas de transición para el ingreso de productos industriales en los Estados Unidos, se generan condiciones propicias para impulsar la exportación de nuevas manufacturas. El 99% de la oferta exportable de Colombia obtuvo acceso inmediato, se mantienen incentivos a las exportaciones como por ejemplo el Plan Vallejo, se reducen los costos de las pymes. ¿Qué sectores tienen preferencia? Ya los habían mencionado algunos de los conferencistas de esta mañana. Textiles y confecciones, cerámicas de baños y cocina, calzado y artículos de cuero, aceite de palma. ¿Qué es importante? Recuerden ustedes un estudio que realizó una empresa muy importante en el país que se llama Araujo y Barra. Más o menos cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, contrataron a esta compañía para decir, quiero que usted identifique los 500 productos que van a tener, donde los colombianos tenemos una ventaja competitiva para vender los productos a Estados Unidos. Entonces analicen. En ese estudio, que se puede bajar por internet, ustedes pueden darse cuenta, un ejemplo, que si van a vender zapatos, eventualmente sí tienen que tener que pagar un arancel, pero si van a vender sandalias, el arancel eventualmente es mucho más bajo. Luego, ¿cuál es el negocio? Para aprovechar el TLC hay que analizar qué es lo que yo vendo, qué es lo que yo produzco y manufacturo. Y si aquello que yo vendo está libre de arancel o es un arancel más bajo, eventualmente puede tener un producto análogo a donde yo me pueda cambiar mi producción y eventualmente llegar sin arancel a Estados Unidos de América. Ojo, nuevamente ver ese estudio de Araujo y Barra sobre los 500 productos con potencial de ingreso a Estados Unidos es muy importante. Servicios, tema de servicios es muy interesante, pero está próximo a ser reglamentado. Servicios no es solamente que desde Colombia puedan prestar servicios en Estados Unidos, contrato nacional como si fueran norteamericanos. Estados Unidos se está estudiando la posibilidad de dar homologación solamente a algunos títulos. Por supuesto que no está el derecho, por supuesto que no está la medicina, pero cualquier cosa es algo bueno. Existe otro mecanismo entonces de turismo, tenemos el turismo médico y adicionalmente en Colombia tenemos unas zonas francas, por ejemplo, para atender el tema de turismo médico, entonces estamos promoviendo esta especie de turismo. Servicios no son solamente, bueno, incluimos también servicios en telecomunicaciones, incluimos servicios, call centers, por ejemplo. Colombia se empezaría a hacer una muy buena medida, una muy buena opción para utilizar mano de obra barata colombiana que conteste call center de Estados Unidos. ¿Ustedes han visto la película de ¿Quién quiere ser millonario? Algo muy similar, no necesariamente se requiere que contesten en inglés, hay personas que pueden contestar en español porque el hispano quiere hablar con una persona en español y están desde Colombia, y desde Colombia van a prestar una mano de obra más barata. Otro ejemplo, no necesariamente beneficia a Bogotá, pero sí va a empezar a beneficiar las zonas francas que se están ubicando en todas las ciudades frente al mar. Hablo de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, inclusive en otras partes del país. Un ejemplo, alguien me decía, me reuní con un empresario la semana pasada o antepasada, Luis Alfredo, lo que pasa es que el negocio de ensamblaje de vehículos blindados en Estados Unidos es muy grande, pero tiene un inconveniente, es que la mano de obra es muy cara. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a instalarme en una zona franca
que quede en Barranquilla o en Santa Marta, voy a recibir las partes de los vehículos y los voy a ensamblar en Colombia. Puede cubrirse perfectamente la traída hasta Colombia, ensamblarlo y devolverlo y ser competitivo. Y nosotros le ponemos la mano de obra. Pensemos que el tema de ofrecer servicios es un potencial gigantesco que no he visto que los anteriores conferencistas lo hayan señalado. Obviamente de pronto son prudentes y están esperando a que sea reglamentado, pero analícenlo. Inversión. Yo estoy convencido de una cosa. En algunas oportunidades me preguntaban, doctor, ¿usted qué es lo que cree que efectivamente va a cambiar el TLC con respecto a Colombia? Yo les diría, bueno, en oportunidades de vender y exportar a Estados Unidos ya tenemos el APDEA. Lo que va a suceder ahora es que con el TLC ya esas ventajas, ese cero arancel o no arancel, va a ser permanente. Lo que sí me queda absolutamente claro es que aquellas empresas norteamericanas que antes de dudaban en llegar a Colombia, ¿por qué? Porque tenemos el presidente de un país vecino que no duda el día en que se levante con dolor de cabeza en expropiar a una línea hotelera, en expropiar entonces a una compañía cervecera, etcétera, etcétera. Eso ya no va a pasar en Colombia. En Colombia tenemos unos acuerdos sobre cómo debe ser la recepción de la inversión extranjera. Hay que darle trato nacional, trato de nación más favorecida. Entonces, esos inversionistas extranjeros que antes no llegaban, precisamente por otros presidentes fundamentalmente socialistas en otros países latinoamericanos, ahorita lo tienen claro. El lugar para invertir es Colombia, por supuesto de la mano de Perú. Justo después de que se ratificó el TLC, de que el presidente Obama lo firmó, las empresas norteamericanas empezaron a comprar empresas de pintura en Colombia. Empezaron a llegar entonces ahorita de forma más asidua empresarios que van a invertir en minería. Empiezan a llegar y los vamos a ver y los vamos a ver todos los días. En las noticias del fin de semana entonces dicen que la cadena de Hotel Hilton va a abrir otros hoteles en Bogotá. Es por eso, porque ahorita sí van a llegar estas compañías y eso definitivamente va a generar la posibilidad de tener más empleo en Colombia. Muy importante esto. Todos los conferencistas lo han mencionado, pero ninguno le da la importancia y trascendencia que tiene. Hace menos de 3 años, en una conferencia realizada en la Cámara Colomboamericana, vino una empresa de México y nos dijo algo que nos llamó a pocos la atención. No fueron sino como 3 o 4 empresas. Dijeron, señores de Colombia, ustedes no tienen todavía un TLC firmado con Estados Unidos. Resulta que México sí. ¿Por qué ustedes no se asocian con nosotros y nosotros le vendemos al mayor comprador privado que existe en el mundo, que es el gobierno de Estados Unidos? Ahora bien, alguien había dicho anteriormente que el país que más compra es los Estados Unidos de América. Dentro del país norteamericano, dentro de los Estados Unidos de América, la persona que más compra es el gobierno federal. Y la posibilidad que en su momento muy pocos empresarios asistieron a esta conferencia para ver ya es una realidad en muy corto tiempo. Las empresas colombianas pueden ingresar a participar en licitaciones públicas en los Estados Unidos a nivel federal, gobierno federal, y en algunos de los estados. Recuerden que Estados Unidos son 50 estados diferentes con un gobierno federal. Entonces, conozcan la página, esto se encuentra en una página de internet. Existen unos umbrales en los cuales ya los empresarios colombianos pueden entrar a participar. Son de algunos cuantos millones de dólares, pero cuando uno ve las obras de infraestructura tan grandes que se están haciendo en el país y las cantidades de empresarios que están interesados en salir para desarrollar empresa, por supuesto que hacerle una obra pública al gobierno federal de los Estados Unidos de América sería una muy buena estrategia. Ojo, participar en licitaciones públicas en las mismas condiciones como si fuera un nacional norteamericano. Aquí hay un tema bien interesante y es el tema de reglas de origen. Resulta que para que un producto colombiano pueda ingresar a Estados Unidos de América, no puede ser un producto en principio chino, que lo único que se hizo en Colombia fue cambiarle la marca y enviado después a Estados Unidos para que ingrese con 0 arancel. Entonces, ¿qué exige el TLC? A diferencia de lo que en su momento negoció NAFTA, entiéndase México, Estados Unidos y Canadá, donde el origen nacional de la mercancía tiene que ser por lo menos 50% en México, Colombia supo negociar mejor el TLC con Estados Unidos. Hay una fórmula matemática bastante compleja, pero uno puede decir prudente y responsablemente que si el 35% del producto que se va a exportar a Estados Unidos es de origen colombiano, ingresa a Estados Unidos con 0% de aranceles. Ahora bien, esto es fantástico para nosotros y mucho más para países extranjeros. Un ejemplo, esto es un caso real. Empresas chinas ya están buscando ubicarse en Colombia, preferiblemente en zona franca, donde solo pagan 15% de impuesto de renta, para de la mano de obra local
ponerle solo el 35%, el resto es chino, el 35% de mano de obra local, y ya con eso ingresa a Estados Unidos sin manufactura. Compañías brasileras, nosotros no tenemos TLC con Estados Unidos, pero hombre, a mí me interesaría, nosotros somos unas compañías más grandes que sabemos el tema textil, no sé si recuerdan que hace menos de un año habían unas textileras en Medellín que estaban próximas a quebrarse, ¿correcto? Ahorita estos accionistas no saben cuánta plata tienen en los bolsillos. ¿Por qué? Porque las empresas más grandes que están dispuestas a decir es que yo quiero ponerle el 35% de origen colombiano y esa forma de llegar a Estados Unidos están por doquier. Muchos países del mundo hay. En estos momentos ya hay empresas chinas y brasileras interesados en asociarse en Colombia con empresas colombianas, tener la manufactura del producto, tener el 35% de origen nacional colombiano para ingresar a Estados Unidos con una ventaja económica de no pagar aranceles. Ahora bien, todos los que están aquí tienen claro que quieren aprovechar una ventaja que tiene el TLC con Estados Unidos. Entonces, una posibilidad es volverse comercializador internacional. De la misma forma que esa persona que conocí hace 8 o 9 años, tuvo claro que iba a ir al Valle del Cauca, llevarse solamente en una maleta ropa interior para vender en Estados Unidos, ustedes saben que deben tener un producto que Estados Unidos tiene un interés en comprarle. ¿Cómo lo pueden hacer? Palabras más, palabras menos. No voy a reinventarme la rueda. Pueden ir a Estados Unidos, pueden ir a una rueda de negocios, pueden ir a misión comercial, conocer el posible comprador y manejar la negociación comercial tal cual se ha manejado en las últimas décadas, que es simplemente una exportación a través de un contenedor. Efectivamente hay un intermediario aduanero, hay una persona que recibe el producto en Estados Unidos y a través de mecanismos de pago internacional recibe la mercancía y le paga a usted. Ahora bien, resulta que ahorita las circunstancias han cambiado mucho y resulta que para que usted pueda vender un producto en Estados Unidos, usted no necesariamente tiene que estar en Estados Unidos. ¿Por qué no tener solamente una página de internet en inglés? Tienen una página de internet en inglés donde una persona, por ejemplo, en Estados Unidos, y pasa mucho en Europa, sabe que ustedes van a vender un producto orgánico, pensemos café. ¿Por qué se exporta? Porque resulta que ese comprador en el exterior estará dispuesto a pagar muchísimo más, con alguna frecuencia más del doble de lo que le pagaría un empresario colombiano. Entonces yo sé que voy a exportar. Este empresario en Estados Unidos sabe que eventualmente ese es un producto, que es un producto orgánico. Entonces fue manufacturado, fue cultivado con un bajo número de fertilizantes, de químicos. Adicionalmente, usted eventualmente le está dando trabajo a madres cabezas de familia. Adicionalmente, ese posible comprador le hace un análisis de huella de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que ese producto que usted está poniendo en Estados Unidos, realmente todos los insumos con el cual se fabricó están cerca del lugar donde se manufacturó. Es decir, hay algunos mercados que sancionan. A mí no me interesa comprarle a usted cuando un producto viene a más de 100 kilómetros de distancia y por 100 kilómetros de distancia entonces tuvo que haber pagado un flete de un vehículo que eventualmente contaminó el medio ambiente. Nosotros no tenemos mercados tan sofisticados, pero hay mercados y el mercado norteamericano, justamente en materia de productos orgánicos, está dispuesto a pagar a precios muy altos para que sus niños puedan ser alimentados con frutas y verduras con bajos cantidad de fertilizantes o pesticidas. Ahora bien, eso quiere decir que usted puede vender eventualmente directamente, venderlo por internet y eventualmente entregarlo en la puerta del consumidor final sin que él haya participado en una transacción de compraventa internacional. Ahí no hubo un intermediario aduanero, él no tuvo que firmar ningún documento, no tuvo que firmar contratos, formularios, declaraciones cambiarias, él simplemente recibió su mercancía. O la última posibilidad, y por favor espero que no la echen en saco roto, no es simplemente exportar la mercancía, venderla directamente desde Colombia, por ejemplo, a través de la página de internet, sino que es efectivamente ustedes poner un pie en Estados Unidos, establecerse en Estados Unidos y liberarse de ese distribuidor que con frecuencia se queda con el margen de utilidad bastante grande porque considera que usted no habla inglés, porque considera que usted eventualmente no sabe el sistema, pero todos sabemos que los negocios funcionan es cuando uno esté al frente y es el que maneja los precios. Entonces, eventualmente sacarse a ese distribuidor puede darnos la posibilidad de incrementar las utilidades derivadas del negocio. Entonces, si ustedes están interesados en ir a los Estados Unidos de América para conocer compradores de sus productos o vendedores de los productos que tienen que estar interesados, de la misma forma en que en Colombia existe un ProExport, en Estados Unidos existe una entidad gubernamental que se llama el Department of Commerce.
y es una entidad gigantesca. Lo ayudan a la empresa norteamericana en todo lo que usted necesite. Entonces, por favor, no solamente contacten a ProSport, también contacten al Servicio de Comercio de los Estados Unidos. Anualmente se realizan una gran cantidad de exposiciones a nivel mundial. Simplemente analice cuál es esa misión comercial, esa rueda de negocios que a ustedes les interesa y asisten a ella. Entonces hay ruedas de negocios sobre muebles, hay ruedas de negocios sobre frutas y verduras, hay ruedas de negocios, por ejemplo, sobre alimentos, sobre frutos del mar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la página? Es trade.gov. Y durante todo el año pueden realizarse negocios, pueden asistirse a esta clase de eventos. Ahora bien, no dejemos de lado la labor de las cámaras binacionales. De la misma forma como la Cámara de Comercio de Bogotá tiene el poder de convocatoria para que todos ustedes vengan y aprendan un poquito más sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos, de la misma forma los vendedores locales contactan a las cámaras binacionales en diferentes estados para decirle, hombre, yo necesito un proveedor en Colombia que me manufacture un determinado producto o que me venda determinadas frutas, verduras, etcétera. Contáctelas. ¿Qué hacen? ¿Qué beneficio tienen las cámaras de comercio? Elaboran agendas comerciales, consolidan ruedas de negocios, atienden misiones comerciales, etcétera, etcétera. Este es solamente un ejemplo de una cámara que del junio 3 a julio 6 va a realizar una rueda de negocios en Estados Unidos, la Cámara Colomboamericana de Washington. Ahora bien, devolviéndonos al tema un poquito técnico-legal, si yo voy a poner un producto en Estados Unidos, ¿cuál es la ley que me aplica? ¿Es la ley colombiana? ¿Es la ley norteamericana? ¿Cuál es la ley que aplica? Existe una convención internacional que aplica independientemente que las partes digan voy a aplicar la ley colombiana o voy a aplicar la ley americana. Se trata de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Es decir, si ustedes tienen un negocio internacional de compraventa, por favor no vayan a mirar el Código Civil, el Código de Comercio. Suficientes dolores de cabeza nos causa en Colombia analizar si un contrato es comercial o si por lo contrario es un contrato civil, si se presumen los intereses, quién tiene el riesgo de la carga, de la pérdida. Eso no opera de esa forma en la contratación internacional. En la contratación fundamentalmente entre Estados Unidos y Colombia, ambos países son miembros de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Son más de 77 países miembros, son la tercera parte de los países del mundo. ¿Qué regula la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías? ¿Qué es lo que es una oferta? ¿Qué es lo que es una aceptación? ¿Qué sucede si yo le doy una orden de compra y en cambio el vendedor me envía solamente una factura que tiene productos que no necesariamente coinciden, son adicionales o diferentes? ¿Hubo o no hubo contrato? Uno de los temas más importantes, que por favor quiero que quede claro a partir de este momento, es que la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías se aleja de esos principios que nosotros tenemos en Colombia de que si una de las partes incumple el contrato, entonces la otra saca pecho y me dice, me indemniza. Pregúntele a un abogado cómo se hace la indemnización. Yo que soy profesor de posgrado, ninguno sabe. La Convención establece claramente los principios sobre indemnización de perjuicios. Entonces, si usted era vendedor y usted no cumplió, ese comprador tiene que salir al mercado a comprar eso que el vendedor no le cumplió. La diferencia entre el precio del contrato y el sobreprecio que tuvo que pagar es la indemnización de perjuicios. Es así de sencillo. Pero entonces uno no puede quedarse con los brazos cruzados diciendo es que a mí me incumplieron, yo no hago nada, yo voy a demandar. No, la convención parte de la base de que las partes, así sean la parte incumplida, tiene que mitigar los daños. Entonces, mucho ojo con eso. La regla, estoy simplemente señalando en 3 o 4 palabras un material que uno puede dictar en un semestre en clase de Derecho. Entonces, es precio del contrato diferente al precio de mercado. ¿Por cuánto quedó de vendérmelo y cuánto terminé pagando yo por eso? Ahora bien, alguien me dice, bueno, doctor, si usted me habla que existe una convención de compraventa internacional de mercaderías, yo sí sabía que existen los Incoterms. ¿Eso qué es? Lo que pasa es que los términos de comercio internacional existen y son publicados por la Cámara de Comercio de París, precisamente para facilitar el comercio. Entonces, si eventualmente yo lo que quiero es poner una mercancía solamente en el puerto de Cartagena, Colombia, y que de ahí en adelante el comprador
comercial que corra con todos los riesgos de flete, de seguro, etcétera, etcétera, yo le digo que lo vendo FOB, Free on Board. Y yo solamente corro, e inclusive ya el precio refleja que yo solamente voy a poner la mercancía en la borda de la nave que se va a llevar el producto al exterior. Entonces uno puede decir perfectamente que el precio que uno otorga a este comprador en Estados Unidos es un precio FOB Cartagena. En algunas ocasiones el comprador le gusta más que usted no solamente se lo ponga en el puerto colombiano, sino que incluya todos los gastos necesarios para que usted ponga esa mercancía en el puesto de destino. Eso es lo que llamamos en Incoterms CIF, Cost Insurance Freight. Usted tiene que cubrir todos los costos, inclusive el seguro y el flete, para que la mercancía sea entregada en el puerto de destino. Cuando ustedes analicen cuál es el precio que ustedes van a vender su mercancía en Estados Unidos, muy seguramente el posible comprador le diga, dígame cuál es su precio FOB, o dígame cuál es su precio CIF. Hay algunas empresas que se dedican única y exclusivamente para que usted identifique cuál es el precio que usted debe ofrecer para no incurrir en pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces sí funciona la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías y los Incoterms, no son contradictorios. Ahora bien, ustedes tienen un posible comprador que se encuentra en Estados Unidos de América, él lo tiene cuenta en Colombia, él no lo conocen por acá, ustedes se van a quedar eventualmente con un contrato firmado y ustedes ¿qué hacen con eso? Lo van a demandar acá, él no tiene nada. Entonces hay mecanismos de negociación internacional en virtud de la cual unos intermediarios financieros que son los bancos eventualmente le dicen a usted en Colombia, vea, hay un potencial comprador en Estados Unidos que constituye una carta de crédito documentario y resulta que aquí ya está, tiene los recursos y eventualmente lo único que yo espero de usted, señor vendedor en Colombia, es que me muestre la documentación donde ya se demuestre que usted envió la mercancía a Estados Unidos. Entonces, obviamente esta persona no tiene un banco en Colombia, ustedes no se van a poner a pedirle fiadores o codeudores, simplemente no lo van a conseguir, nadie lo va a hacer. Utilizan un intermediario bancario que es el que le va a decir, vea, yo le certifico que por petición de una persona que se encontraba en Miami o en Nueva York, existen unos recursos que le voy a dar a usted, amparados en este crédito documentario. Pero para que yo se lo pague, ustedes tienen que demostrarme que la mercancía evidentemente se envió a Estados Unidos y esto se hace mediante la comprobación de determinada documentación. Es un proceso formalista. Entonces, esta es la primera alternativa para ingresar a Estados Unidos con sus productos. Vender, como lo hacen exportar, a través de los mecanismos, unos posibles distribuidores, unos agentes en Estados Unidos, quienes eventualmente van a hacer contratos de compraventa, de acuerdo a la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, ustedes van a llegar a un acuerdo sobre cuál es el Incoterm que aplica y finalmente le van a pagar a través de un crédito documentario. Ahora bien, ojo con los que le voy a decir. Sabemos el día de hoy que hacer negocios con Estados Unidos es una ventaja impresionante, pero uno de pronto no sabe inglés, eventualmente no conoce a nadie, entonces simplemente va a tener un distribuidor. Pero resulta que hay cantidades de avivatos en Estados Unidos, y eso uno lo ve con empresas pequeñas que están exportando desde Colombia y con empresas a nivel nacional, multinacionales. Resulta que en Estados Unidos le dicen, ¿sabe qué? Me interesa ese producto que usted vende, muy bonito, pero entonces usted me va a tener que contratar a mí para ser el distribuidor a nivel nacional. O sea, se encuentra solamente en la Florida, pero le dice que va a ser el distribuidor a nivel nacional. Usted no puede vender a través de ningún otro distribuidor. Es lo que llamamos cláusulas leoninas. ¿Correcto? Entonces simplemente yo me quedo casado, matrimonio, con una sola persona. Hay un caso que por ridículo que suene es real. Una compañía colombiana multinacional que vende frutas procesadas, ellos saben hacerle un proceso empacado al vacío con el cual la fruta no requiere estar congelada. Consiguieron un distribuidor en Estados Unidos y el contrato decía lo siguiente, que durante el término de duración del contrato tenía que venderla a determinado precio y que después de terminado el contrato tenía que seguirle vendiendo ese precio. Y uno dice, ¿eso qué es? Es que me divorcio, pero sigo estando casado y sigue el deber de fidelidad, etcétera, etcétera. Yo le dije, vea, esto es absurdo, simplemente no lo firme. Me dijeron, no, es que es nuestro distribuidor. Obviamente 6 meses después me buscaron para mirar cómo acabar esta relación. Ojo, segunda cosa, ¿cuántos de los empresarios que están acá efectivamente en Colombia protegen su marca? ¿O efectivamente en Colombia protegen los derechos intelectuales o los derechos de propiedad industrial de sus productos? Le voy a comentar varios casos. Esta misma compañía, cuando ya hicimos el contrato con la empresa americana, me dijo, hombre, Luis Alfredo, resulta que nosotros tenemos un distribuidor en España. Yo les dije,
Caramba, ¿y quién tiene registrada su marca en España? Vea, va a consultar por internet, su distribuidor. Su distribuidor tiene registrada su marca en España. Digámosle que por favor, por las buenas, se la devuelva. Dijo, claro, sí, ¿cuánto me dan? ¿Correcto? ¿Cuánto me dan? Esa marca es del distribuidor que la registró. Las marcas, como regla general, se protegen localmente. Entonces, ojo, cuando ustedes hacen un acuerdo de distribución, analicen quién va a correr con, quién va a ser el titular de la marca. Otra cosa, y es un caso real, es un caso muy triste. Precisamente en la Cámara de Comercio de Bogotá, hace más o menos 4 o 5 años, conocí una señora que vende unos bolsos de cuero muy bonito y ella se ideó un sistema de paletas de madera que, puestas de forma continua, generaban que un bolso se viera muy bonito. En algún momento vino una persona de Estados Unidos a la rueda de negocios y le tomó una foto. Esta persona llegó a Estados Unidos y trató de registrar la patente del producto por modelo de utilidad. Después de que la cliente finalmente tuvo los recursos para poner sus bolsos de boutique en Estados Unidos, empezó a enviar unos bolsos y recibimos una carta de un abogado que decía que otra persona en Estados Unidos había registrado la patente de utilidad de ese bolso y por lo tanto ese bolso no podía ingresar a Estados Unidos de América. ¡Ojo! Se lo copiaron, se lo piratearon. Entonces hay que ser muy cautelosos. Cuando ustedes ponen un producto, una marca en Estados Unidos, deben velar por protegerla. Ahora bien, podemos hacer la situación inclusive mucho más difícil. ¿Qué pasa en los contratos de perecederos? En alguna conferencia de la Cámara de Comercio de Bogotá alguien se paró bravo desde el comienzo y me dijo, doctor, lo que pasa es que yo mandé un contenedor de naranjas, llegó a Estados Unidos, el Departamento de Agricultura lo abrió, lo destruyó y el que me iba a comprar no me pagó. ¿Qué es lo que sucede? No es simplemente coger un contenedor de frutas como si lo fuéramos a mandar a una plaza de mercado. Vamos a entrar a un país diferente con una regulación sustancialmente diferente y más protectora. Vamos a verlo más adelante. Desafortunadamente, ¿cuál es el problema que tenemos en Colombia para la exportación de frutas y hortalizas? La mosca de la fruta. Cuando ustedes compran frutas y eventualmente las dejan sobre la mesa, a los 3 o 4 días salen unas mosquitas por ahí, esas no llegaron de ningún lado. No fue por dejar la ventana abierta, no fue por la caneca de basura, esa mosca estaba en la fruta. Resulta que a Estados Unidos sí le preocupa y no deja que entren determinadas frutas de Colombia si no han tenido un tratamiento cuarentenario. A los países europeos eso como que no les quita el sueño, por una razón. Llevan cientos de años manteniendo relaciones comerciales con África, de donde eventualmente se ha ido la mosca de la fruta. Pero Estados Unidos invierte mucho dinero para que la mosca no entre. Entonces, con mucha más razón, es necesario tener un contrato en el cual se diga cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y qué es lo que va a suceder si eventualmente una autoridad aduanera en Estados Unidos retiene el producto. Ahora bien, voy a mencionar solamente brevemente este punto porque otro conferencista lo va a hacer. Esto es si ustedes son los exportadores desde el punto de vista tradicional. Pero ¿qué sucede si ustedes ponen una página de internet en inglés y eventualmente empiezan a vender productos a Estados Unidos a través de Courier Internacional? Hace 3 años, 2 empresas de Courier Internacional muy conocidas en Colombia trajeron a algunos funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para invitar a las empresas colombianas a empezar a exportar flores, de forma tal que la persona que le compre por internet, él no sabe que la flor viene de Colombia. Eventualmente la flor se empaca y en menos de 24 horas está en las manos del comprador final en Estados Unidos. Él no hizo ninguna transacción internacional, no hizo importación, no tuvo que llenar formularios. Eso se puede hacer. Más adelante el otro conferencista va a señalar cómo es que eventualmente se hace el cobro. Bueno, usted lo puede cobrar por adelante por internet. Eventualmente se lo cobran contra entrega. Y las empresas de courier también prestan este servicio. Ahora bien, usted ha decidido exportar a Estados Unidos y ha decidido exportar frutas, verduras o alimentos procesados. Para ingresar a Estados Unidos hay 2 caminos. El primer camino es regulación del Food and Drug Administration, que son alimentos procesados, cosméticos, medicamentos, y el segundo es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, análogo a Colombia a lo que es el ICA. Ojo, muy importante, el hecho, y no me canso de insistirlo, el hecho de que ustedes tengan INVIMA en Colombia no significa que con eso pueda venderlo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propio sistema, que es el que usted debe cumplir. ¿Qué regula entonces la regulación FDA, Food and Drug Administration? Regula los alimentos de consumo humano, excepto carnes y aves de corral, que las regula el Departamento de Agricultura. Señala qué es un alimento.
Eventualmente una leche materna, ¿eso es un alimento o es un fármaco? Entonces la regulación FDA lo regula. Alimentos para animales, productos biológicos, cosméticos. Precisamente Colombia tiene un potencial muy grande de cosméticos en Estados Unidos. Ahora bien, ojo con los que le voy a decir. Si ustedes van a poner un producto en Estados Unidos, tienen que seguir la regulación de allá. Dos ejemplos. Baba de caracol. Resulta que la baba de caracol efectivamente favorece para que la piel se cicatrice más rápido, pero de acuerdo al conocimiento técnico hasta este momento, en Estados Unidos no consideran que la baba de caracol pueda considerarse que es cicatrizante. Entonces, si ustedes van a poner un producto de baba de caracol, no puede decir que es cicatrizante, porque eso es ya médico. Podrían darle un efecto cosmético de embellecimiento y podrían asignarle eso. Es decir, yo puedo reivindicar que es un cosmético, pero no puedo reivindicar el hecho que sea cicatrizante, porque eso es un tratamiento médico. Caléndula. Nosotros, los países latinoamericanos, con alguna frecuencia utilizamos caléndula para todo porque efectivamente creemos que, y tiene algunas propiedades curativas, como si fuera un antibiótico. Pero resulta que Estados Unidos no considera que es un antibiótico. Entonces, si ustedes van a vender un producto a base de caléndula, ustedes no pueden decir cicatrizante, o no pueden decir ayuda a la curación. No, eventualmente puede decir que es un cosmético, que hace que se vea la piel más bonita, que se vea con más lozanía. Pero no pueden reivindicar algo que Estados Unidos todavía no acepta como propiedad del producto. Solo dos ejemplos, baba de caracol y caléndula. Dispositivos médicos, productos electrónicos que emiten radiación también están regulados. Resumen, cada una de estas conferencias son más de 2 horas, hablando qué es lo que cubre el FDA. Estamos hablando de la inocuidad de los productos. Todos los productos importados deben cumplir las mismas normas que los productos nacionales. Los productos importados deben ser puros, sanos, seguros para comer y deben ser producidos en condiciones de salubridad. Los fármacos y dispositivos médicos deben ser seguros y efectivos. Los cosméticos deben ser seguros y fabricados con ingredientes aprobados. ¿Cómo se exporta entonces un producto procesado a Estados Unidos? Primero, tienen que registrar su empresa en Colombia ante FDA. Entonces hay muchas personas que dicen, si yo tengo el FDA con Estados Unidos. No, lo que sucede es que con posterioridad a los hechos del 11 de septiembre, Estados Unidos se preocupó mucho porque existieran atentados bioterroristas. Y dice, yo quiero que los productos procesados que lleguen a Estados Unidos, las personas que intervienen desde el manufacturador, distribuidor, almacenador, se registren en su planta y nosotros tengamos esta información. Hace menos de 2 o 3 semanas salió una nueva regulación en materia de FDA en Estados Unidos y le da la posibilidad a los funcionarios de FDA, entendamos, análogo a lo que es el INVIMA en Colombia, de viajar hasta el otro país, de viajar hasta Colombia, para analizar si efectivamente la planta cumple las condiciones de salubridad para poner los productos en Estados Unidos. Entonces hay que registrar las plantas y los productos. Antes de poner el producto en Estados Unidos, hay que dar una notificación previa. Entonces, dependiendo de que sea por medio marítimo, por medio terrestre, por medio aéreo, se da un número de horas para que se notifique que la mercancía va para allá. Si usted no avisa, simplemente no se la van a recibir. Si su planta en Colombia no ha estado registrado, simplemente no se la van a recibir. Estos son la carne y hueso de cómo poner los productos en Estados Unidos. Ahora bien, cuando ingresa a Estados Unidos, el oficial de aduanas va a analizar que ese producto que se ingresa a Estados Unidos cumple con la regulación FDA. Es decir, en Estados Unidos no hay registro INVIMA como en Colombia. En Estados Unidos, quien pone el producto debe haber cumplido con debe conocer la regulación del producto que va a poner. Porque le puede pasar una cosa. Imagínense las grandes cantidades de containers que recibe Estados Unidos por día y de pronto ustedes pasan de agache y nadie se da cuenta que eventualmente la etiqueta va en español, no va en inglés. Y en algún momento los oficiales, no solamente de aduana, sino los oficiales que van a los estantes en las tiendas, dicen, hombre, pero usted no puede vender un producto en Estados Unidos cuya etiqueta está en inglés. Entonces, por favor, no están, o sea, no lo pueden vender en Estados Unidos si no está en idioma inglés, tiene que estar en idioma inglés. Ahora bien, por favor, recójame todos estos productos y recójalos por su cuenta y riesgo. Entonces, si usted eventualmente ya los vendió, yo no sé qué va a hacer usted para responderle a esas personas que lo compraron. Pero usted tiene que encargarse por su cuenta y riesgo de recoger todos estos productos. Y eventualmente, digamos, es lo mejor que les puede pasar. Si el producto no cumple con la regulación americana y se lo detienen en puerto, pues menos mal que lo único que usted perdió fue la mercancía. Porque si la hubieran repartido entre los almacenes, le hubiera usted tocado irse a recogerla y arreglar con el comprador.
Entonces, por ejemplo, la legislación del departamento, la legislación de FDA en Estados Unidos dice qué es lo que debe contener la etiqueta. La etiqueta no es simplemente coger el producto colombiano, la etiqueta colombiana en español y traducirla en inglés. No, la ley dice debe tener determinados elementos obligatorios. Y resulta que si se llama, por ejemplo, si se llama mayonesa, tiene que conforme a la ley norteamericana tener esos ingredientes. Porque si de pronto le falta alguno, podrá hacer cualquier cosa menos mayonesa. Si eventualmente usted quiere tener una salsa de tomate, la salsa de tomate debe ser conforme a lo que dice el gobierno americano. No porque simplemente tenga un poquito de tomate, se considera salsa de tomate. Entonces, ojo con el nombre, ojo con la etiqueta. Se puede tener etiqueta inglés-español, pero la ley dice en dónde debe ponerse la etiqueta, debe prevalecer el nombre en inglés sobre el nombre en español. Solamente por mencionar algunos elementos del etiquetado. Ahora bien, hay diferentes tipos de alimentos. ¿Cuál es el problema? Imagínense ustedes que los alimentos procesados y empacados al vacío tienen una consecuencia. Hay una bacteria que se llama el Clostridium. El Clostridium se desarrolla en medio anaerobio, es decir, no hay oxígeno. Y resulta que el Clostridium es altamente mortal. Si no le hacemos un seguimiento a las empresas en el exterior o en Estados Unidos que vendan productos enlatados, eventualmente el producto puede llegar contaminado a Estados Unidos, una persona lo destapa, se lo come y fallece. Entonces, adicionalmente a registrar la planta, cada uno de estos productos empacados al vacío, ácidos o acidificados, tiene que estar también registrados. Entonces, la ley dice, hay productos procesados, usted tiene que registrar su planta, tiene que dar una noticia previa. Pero si son de estos alimentos que adicionalmente se guardan en medios anaeróbicos, es decir, empacados al vacío, yo quiero que usted también registre cada una de las plantas donde se producen cada uno de los productos. Entonces, resumiendo, el nombre de los alimentos está regulado. Uno no puede escoger el nombre que quiera. Hay unos estándares de identidad. Les daba por decir algo la mostaza. La mayonesa debe tener determinados elementos. Si no lo tiene, eventualmente sabe a mayonesa, pero no es mayonesa. El tema de alimentos bajos en ácidos y alimentos acidificados deben ser registrados. Entonces, algunos ejemplos, las arvejas y el atún, alimentos bajos en ácidos. O alimentos acidificados, los pimientos. ¿Qué regula? Ese sería el INVIMA colombiano en Estados Unidos. Ahorita hablemos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El Departamento de Agricultura regula las frutas. Y ya les había dicho, mejor dicho, llevamos la mitad del día hablando que Colombia sí puede exportar frutas. La verdad es que solo algunas. ¿Y de qué depende? De que Colombia, por ejemplo, hace 3 semanas estuve en Neiva. Y en Neiva me preguntaron, ¿podemos exportar maracuyá? ¿Podemos exportar cholupa? No. E hice el análisis, ¿qué países del mundo pueden exportar maracuyá a Estados Unidos? Les va a sorprender, Australia, Nueva Zelanda, Chile. ¿Por qué razón en el departamento del Huila, me estoy quedando sin tiempo, por qué razón en el departamento del Huila no podemos volvernos potencia para exportar estas frutas a Estados Unidos? Falta simplemente cooperación de las entidades del Departamento de Agricultura entre Colombia y Estados Unidos. En la última década, mencionaron la feijoa. La feijoa se puede poner en Estados Unidos, pero con un tratamiento cuarentenario. Les va a sorprender por su... ¿En qué consiste el tratamiento cuarentenario? Congelación. La pitaya. La pitaya se puede poner en Estados Unidos, pero tiene un tratamiento cuarentenario. ¿Cuál es? Vapor. El mango tony se puede poner en Estados Unidos, pero ¿cuál es el tratamiento para que después no vaya a sacar la mosca de la fruta en Estados Unidos? Sumergirlo en agua caliente por un periodo de tiempo. Y todos estos son trámites que nosotros no conocemos en Colombia, pero donde ustedes no los hagan, simplemente no van a recibirlo en Estados Unidos. Y por último, quisiera simplemente mostrar, estas son las imágenes de la mosca de la fruta, algunas regiones de Colombia que se consideren libres de mosca de la fruta. Hay una agencia, que es una agencia bien interesante, la Agencia de Protección del Consumidor de Estados Unidos. Y es una agencia que si ustedes van a poner textiles, maquinaria, lo que sea que vayan a vender, que una persona consume en su propia casa, tienen que ver la regulación de esto. Por ejemplo, 3 imágenes. ¿Qué problema tiene este vestido, esta pijama, por ejemplo? Alguien me diría, el textil, que eventualmente se puede prender. Hace unas 2 décadas hay un problema, y es que eventualmente las personas iban a la cocina, se les prendía la manga, y no se podían quitar la prenda antes de que estuvieran totalmente consumidos por el fuego. Entonces resulta que, como lo mencionó la persona de
de Proexport Colombia, existen unas regulaciones particulares sobre las fibras, pero en este caso en particular ese no es el problema. El problema es el contenido máximo de plomo en el estampado. Todas las pinturas tienen plomo. Lo que sucede es que en Estados Unidos de América les preocupa que la cantidad de plomo eventualmente puede generar, a una persona mayor no le causa mayor problema, pero a un niño sí le dificulta su aprendizaje. Ahí les voy a mencionar por decir algo, ¿cuál es el problema? Bueno, me salté. ¿Cuál es el problema de estas chaquetas? Son chaquetas peruanas vendidas en Estados Unidos. Por supuesto que son unas chaquetas que tienen unos amarres que uno las ve en la mayoría de los mercados latinoamericanos y americanos. El inconveniente de estas chaquetas es que son para niños. Y si son para niños, están expuestos a qué clase de problemas? A estrangulación. ¿Claro? Entonces, estos son casos reales de productos peruanos que han sido retirados del mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque ha habido más de una persona que ha fallecido en esas condiciones. ¿Qué pasa, por decir algo, con estos esferos? El mismo tema, que si efectivamente son unos esferos que lo van a manejar niños, pues los niños se lo van a poner a la boca y eventualmente se van a contaminar con el plomo. Recientemente hubo un caso, y quisiera dejarlo para terminar, una compañía de tenis puso un brazalete como un regalo adicional, y de pronto una persona destapó la caja, sacó los tenis, dejó el brazalete y su bebé llegó, lo cogió y se tragó una pieza. El niño falleció, no por haberse tragado la pieza, sino por envenenamiento de plomo, porque esa cadenita tenía una gran cantidad de plomo y el niño no pudo soportarla. Hay cosas que eventualmente nosotros no estamos acostumbrados en Colombia, pero en Estados Unidos son absolutamente minuciosos para que no ingresen. Entonces, si van a poner productos en Estados Unidos, ojo con la regulación del Departamento de Agricultura, ojo con regulación FDA y ojo con regulación de la Agencia de Protección al Consumidor. Muchísimas gracias.